Quisiera empezar presentando a Juan Miguel Martans, quien es el director de la Escuela de Edición de Lima, que es la editorial que nos ofrece este libro y de quien pasaremos a escuchar unas palabras. Juan Miguel, está silenciado. Ahora sí, buenas tardes. Discúlpenme, la verdad. Muchas gracias, Janet, por la bienvenida. Con fondo musical, mejor aún, ¿no? Gracias a Miriam Salas por acompañarnos. Recién tengo el gusto de conocerla, ¿no? De manera virtual. Espero que algún día, no sé, nos veamos frente a frente, ¿no? De manera física, ¿no? A Luis Enrique, un buen amigo ya de varios años, con quien siempre es un gusto trabajar, ¿no? No es el primer proyecto que trabajamos juntos, ¿no? Ni será el último, porque ya hay otro ahí que viene pronto, ¿no? Que se ha visto postergado por los temas estos de temas de salud, digamos, que los problemas de la pandemia, ¿no? Que están generando ciertos retrasos editoriales, ¿no? Quiero agradecer a Luis Enrique, bueno, y al Ministerio de Cultura por la invitación, ¿no? Y darle este espacio a Luis Enrique para la presentación de este libro, del manual ¿no? Manual con máximas consejos e instrucciones sobre el arte de la guerra de Mariano Bolognesi, ¿no? Yo ya, como Luis Enrique, antes habíamos trabajado una publicación que era acerca de el cronista del Huáscar, ¿no? Un libro que tuvo muy buena acogida, que fue un libro extenso, un libro que rescataba las crónicas se me fue el nombre de la persona. Después Luis Enrique seguramente va a poder completar esta idea, ¿no? Y después trabajamos otro libro acerca del Morro de Arica, ¿no? De este periódico ariqueño, ¿no? Que recogía, digamos, el pensar de toda una ciudad que se encontraba en la mitad de un conflicto, ¿no? Entre Perú y Chile, ¿no? Unas épocas bastante complicadas, ¿no? Así que ahora Luis Enrique, bueno, me propuso para trabajar este libro, digamos, que ha sido elaborado, o sea, no digo escrito, digo elaborado, ojo con eso, ¿no? Por Mariano Bolognesi, ¿no? Y digo elaborado, ¿por qué? Porque es un libro que en su momento eh, fue el resultado de un trabajo de recoger diferente información, ¿no? Para ir para estructurarla, ¿no? Y que sea de utilidad para, para para los reservistas, ¿no? En un tiempo bastante difícil, ¿no? Justo estamos en la época de un tiempo, digamos, bastante lleno de conflictos, ¿no? Entonces, un libro que no vio la luz, ¿no? En su momento, ¿no? Que tuvo problemas de distribución, ¿no? Ya Luis Enrique y Miriam seguramente van a explicar más a profundidad esto, ¿no? Eh, pero sí quería yo enfocar esto desde otro punto de vista, ¿no? Yo no soy historiador, ¿no? Y mi trabajo es hacer libros. Soy editor hace más de 15 años, desde que tengo, no sé, ni siquiera sé cómo empecé, pero bueno, acá estamos, ¿no? Y uno se va involucrando en diferentes proyectos de diferente naturaleza y, y se encuentra con estos proyectos, digamos, de personas que van repitiendo o van repitiendo la experiencia, ojo, no repitiendo el libro, ¿no? Como Luis Enrique. Entonces, reitero, el gusto es grande trabajar con Luis Enrique, ¿no? Sobre todo con estos proyectos de personajes que son tan necesarios conocer, ¿no? Que, que creo que justo después de todos estos problemas políticos que estamos pasando, eh, es más importante aún darnos cuenta de que en la historia del país ha habido personajes que de repente no están con un nombre, digamos, eh, un nombre tan grande, ¿no? Como algunos héroes o algunos personajes dentro de la historia del Perú, ¿no? Pero personajes que han tenido una gran relevancia, ¿no? Este es el caso de Mariano Bolognesi, ¿no? Una persona que yo, antes que Luis Enrique me lo presentara,
honestamente desconocía, ¿no? Eh, Cosa que hace más interesante también esta experiencia, ¿no? Porque Luis Enrique, desde el momento que es capaz de convencer a una persona que ignoraba quién era Mariano Bolognesi, ¿no? Hace más atractiva la propuesta, ¿no? Entonces, yo como editor, Luis Enrique me dice, mira, tengo este libro que salió en el año tal, acerca de un personaje tal, que trata acerca de esto, y que jamás se ha publicado desde que salieron unos ejemplares, eran 600 ejemplares, y nunca ha visto la luz. ¿Quieres hacerlo? Bueno, ¿cuál es la respuesta? Por supuesto, ¿no? Hagámoslo, ¿no? Hay pandemia, no importa, hagámoslo, ¿no? Ya vemos cómo se soluciona eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un público que está presto a recibir esto, ¿no? Un público que está interesado, que le llama la atención. Además, un público que ha roto un mito que los editores teníamos hace eh, algo más de 10 años, ¿no? Que era el mito de que los libros de historia, los libros acerca, digamos, de temas como la Guerra del Pacífico, eran un libro que estaban dirigidos a un público mayor, ¿no? Tanto así que siempre se decía, no, libros van a ser acerca de historia, entonces tiene que ser un libro con una fuente grandaza, porque tienen que verlo, ¿no? Y no es así, ha cambiado bastante, ¿no? Ahora hay muchos jóvenes, ¿no? Que están preocupados, que están interesados, que están buscando personajes que puedan enriquecerlos, ¿no? Personajes que hayan tenido relevancia en la historia del país, ¿no? Y que encuentren en ellos, pues, no sé si inspiración, ¿no? Pero que encuentren en ellos, pues, algunas respuestas, unos intereses, ¿no? Eh, entonces, es doblemente atractivo el libro, ¿no? Uno, por el personaje que es, ¿no? Y por el contenido del tema, y lo segundo, pues, por estar llegando a un público totalmente nuevo y ávido, digamos, de recibir este tipo de información, ¿no? Bueno, además que Luis Enrique, les menciono 3 libros nomás, pero sabemos que la labor de Luis Enrique es muchísimo más grande, ¿no? Él es documentalista, ¿no? Así que no necesariamente todos los personajes vienen solo con video, hay unos que vienen video con libro, ¿no? Que es muchísimo, mucho más interesante, ¿no? Recuerdo que este libro de las crónicas que se escribió en el Huáscar vino también con un video, ¿no? Que fue bastante bien, con un documental que fue bastante bien recibido, ¿no? Entonces, yo no me quiero extender, la verdad, porque, bueno, digo, dejemos esto a los expertos, ¿no? Como Miriam, ¿no? Que es historiadora y tiene mayor autoridad para poder decir muchas cosas acerca del libro, ¿no? Y a Luis Enrique, ¿no? Que sé que es un investigador bastante acucioso, ¿no? Es de esas personas que se meten en las bibliotecas, pero a revisar hasta el último rincón. Así que, nada, felicitar a Luis Enrique, agradecerle la confianza, agradecer a Miriam, ¿no? Por el prólogo al libro, por el tiempo, por las palabras, a, bueno, a las personas que nos han dado la bienvenida a este congreso, ¿no? Y nada, por favor, muchas gracias, Luis Enrique, por la confianza y espero que sigamos todavía con más proyectos porque hay bastantes cosas por hacer todavía, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Juan Miguel, por tus comentarios. Eh, Ahora quisiéramos pasar a presentar a a la doctora Miriam Salas Olivares. Ella es historiadora, miembro de número de la Academia Nacional de Historia, profesora también de la Pontificia Universidad Católica del Perú, autora de numerosas publicaciones como Historia de los hombres y las mujeres del Dios Creador y de las sociedades milenarias en el Perú preincaico, Estructura colonial del poder español en el Perú, Huamanga, a través de sus obras, de sus obrajes, perdón, siglo XVI, siglo XVIII, o también el presupuesto, el Estado y la nación en el Perú decimonónico y la corrupción institucionalizada 1823-1879. Es asimismo una conferencista nacional e internacional. Le damos las palabras, doctora.
Está silenciada, doctor. Ya, ajá, sí. Bueno, muchas gracias, Juan Miguel, por tus palabras. También a ti, Janet, y sobre todo a Luis Enrique por invitarme a la presentación de este importante libro. Luis Enrique Lam, en los últimos años, se ha destacado por su labor de investigación y difusión de la historia del Perú, su perseverante labor cultural y de fortalecimiento de la identidad nacional a través de la difusión escrita y cinematográfica de los hechos fundamentales de nuestra historia, le mereció el Diploma al Mérito por la Promoción de la Historia del Perú 2019, que otorga la Academia Nacional de la Historia, entre otras distinciones. En esta línea de esta preocupación por la historia del Perú, se encuentra el libro que nos presenta hoy, que es la edición del libro Máximas, Consejos e Instrucciones sobre el Arte de la Guerra, que fuera editado en Lima en enero de 1881 por Mariano Bolognesi, hermano de nuestro héroe epónimo Francisco. La marca familiar está presente en el prólogo del libro, cuando el autor cita la épica frase de su hermano hasta quemar el último cartucho. Este libro, como lo resalta Luis Enrique Camp, trata sobre el empeño de vida de un hombre, Mariano Bolognesi, perteneciente a la familia Bolognesi Cervantes, fundada por el músico Andrea Bolognesi, que migró de Génova, en Italia, al Perú, en tiempos difíciles para la patria que lo vio nacer. En realidad, formó parte de una corriente migratoria de Italia al Perú, cuyos migrantes sembraron importantes raíces en estos suelos y adoptaron al Perú como muchos otros migrantes italianos de Génova como a su patria, a la que sirvieron desde su patriotismo creado en estos suelos en diferentes áreas de la vida social e inclusive en los campos de batalla y en la vida corriente. Las raíces familiares que echaron en su nueva patria los hizo llevar en el corazón vívidamente la bandera roja y blanca. Su compromiso es alto. Su acción creadora y productiva y la defensa de la patria nueva en los campos de batalla están llenas de patriotismo. Su familia echó raíces en estos suelos en los albores de la independencia del Perú, la misma que Andrea Bolognesi, su padre, juró. El matrimonio del patriarca con una arequipeña, Juana Cervantes Pacheco, produjo ese mestizaje que ató a la familia a estos suelos, que se desarrollará básicamente en Lima. Los hermanos Bolognesi se criaron en una familia comprometida con el desarrollo del Perú y su independencia. Se conoce mucho sobre la veracidad de Francisco Bolognesi, pero a través de este libro, cuyo propósito principal es publicar el texto de Mariano Bolognesi, las máximas, consejos e instrucciones sobre el arte de la guerra, Luis Enrique Camp nos presenta a un personaje para el que reclama con justicia, después de conocer sus servicios a la patria en los campos de batalla y en la vida civil, el traslado de sus restos mortales a la cripta de los héroes, junto a los hermanos Francisco y sus sobrinos Augusto y Enrique Bolognesi. Mariano Bolognesi fue defensor de la patria el 2 de mayo de 1876, así como en la guerra con Chile. Pero la vida de Mariano se caracterizó no solo por empuñar el fusil de la patria, sino también por su respeto al orden establecido, la Constitución, las leyes, y por su deseo de engrandecerla a través de la educación y el arte. Mariano Bolognesi, como coronel graduado de artillería del ejército y como ciudadano libre que había jurado defender hasta derramar su última gota de sangre, las garantías sociales, la Constitución y el orden constituido, en un gesto de civismo, renunció a su posición de privilegio en julio de 1859, cuando Ramón Castilla intervino el Congreso. El 13 de julio de ese año, en un artículo periodístico, se volcó en defensa del orden liberal constituido. Le reclamó a todo militar que se ponga la mano en el pecho para sentir solo el latido de la honradez y el espíritu público. Cuando Castilla, después de la sangrienta guerra civil contra Vivanco, de facción conservadora, en que cayeron miles de litigantes, dio un giro impulsando una nueva constitución de carácter moderado. Su hasta entonces líder convocó a un nuevo Congreso que lo ratificó como presidente constitucional el 24 de octubre de 1858. Mariano Bolognesi, ese mismo día, en un acto de heroicidad civil, se dirigió a Castilla por escrito y como ciudadano libre, como él señala,
para revocar o anular por cualquier medio esa resolución que me convertiría, si continuase en el ejército, como a todos mis colegas de custodios de las leyes, en esclavo abyecto, en traidor y opresor de la madre patria. Bolognesi puntualiza que su autoridad moral le venía de los torrentes de sangre y de eterno luto de los pueblos de mi patria, producto del honroso movimiento popular de 1854 que dio por último resultado la liberal Constitución de 1856. Bolognesi se declara demócrata, respetuoso de la Constitución y las leyes, y que a su entender no se podían cambiar de acuerdo a la voluntad de los caudillos. La carrera militar de Mariano Bolognesi está asignada por el servicio de las armas y el heroísmo, y también por muchos periodos de jefe indefinido del ejército. El personaje de Luis Enrique Camp, y ahora nuestro, utilizó esos periodos de tiempo de alejamiento del servicio activo al ejército para dar rienda suelta a su espíritu creativo y de servicio civil a la población, sobre todo en el sector de educación. Mariano Bolognesi, en el tiempo que no servía al país en los campos de batalla o estaba en la condición de oficial indefinido, se dedicaba a introducir a través de la fuerza de la educación y de la creación musical el espíritu creativo, ciudadano y de servicio. Desde agosto de 1862 sirvió cívicamente a la ciudad de Lima, propuso una mejor organización de la ciudad y su división por cuarteles. Fue instructor de las Guardias Nacionales y del Batallón Artillería del Callao, fuera de que su afán educativo no se detenía en las clases presenciales. Para la efectividad de estas, escribió textos educativos destinados a la educación militar como a la musical. Ahí están Prontuario de Instrucción Militar, Compendio de Música Elemental, que incluía nociones básicas de teoría y los coros del himno nacional y la limeña. También publicó un ensayo sobre la reforma de la instrucción primaria, obra que repasa la problemática de la educación primaria, tanto en la ciudad como en la zona rural. Advierte los vicios en los que había caído la educación en los aspectos pedagógicos. Pensaba que los textos destinados a la educación primaria y secundaria se deberían escribir aquí, para que tengan en cuenta todas las costumbres, tradiciones, diferencias geográficas y la cultura en general. Consideraba un fracaso para nuestro país el copia y pega de los sistemas educativos foráneos. Decía, lo que leyeron y vieron en otra parte, vinieron y planificaron un monstruo que debía consumir mucho dinero y producir nada, sin que ello significase que no estuviese abierto a ponerse al día con los nuevos métodos de instrucción primaria que les sirviesen para elaborar sus propios métodos de lectura y escritura. Mariano Bolognesi es una verdadera caja de sorpresas. Su vida está asignada por su gran preocupación por el Perú. Consideró de necesidad vital diseñar un programa educativo que tenga en cuenta la realidad del país y no la de otras latitudes. Consideraba que no se podía pretender introducir un sistema educativo ajeno a nuestra realidad de múltiples pisos ecológicos y que además resultase bastante costoso, pues todo venía de fuera. Realmente, su espíritu humanista lo llevó a ser un adelantado a su tiempo y un eco para nuestro presente. Creía en la necesidad de que todos los niños de Perú debían recibir educación primaria completa sin distinción de clases y en igualdad de sexos. Sistema educativo en el que se debía conectar en el corazón de las generaciones venideras la virtud, el saber, el amor a la humanidad, a la patria y a la familia. Sorprendentemente, pareciera que estuviera descubriendo la realidad del Perú actual, cuando se pretende introducir en la educación ideologías de otras sociedades sin antes haber resuelto las necesidades mínimas de los educandos relativas a las instalaciones de los colegios, como los de su salud, alimentación, entre otras, y la ya consuetudinaria anemia. En síntesis, Mariano Bolognesi se adelanta a su tiempo y trae a la mesa de discusión problemas educativos y de fe en nuestras propias posibilidades que hasta el día de hoy no logramos resolver. La patria era su norte, la sirve con la fuerza de las armas y con una vocación de magisterio muy grande. Siempre estuvo dispuesto a servir al Perú en las armas cuando lo necesitase. Pero, de la misma manera, también ejerció cargos en el ámbito civil, ¿no?
Durante el gobierno de José Balta, fue nombrado director de la Academia de Música que funcionaba en el Colegio Guadalupe. En febrero de 1877 fue destacado a la Comisión de Instrucción Primaria del Ejército y se le encargó dirigir la enseñanza de música en distintas escuelas de los diferentes cuerpos del Ejército, así como que enseñe música gratuitamente a 16 jóvenes de la clase popular. Labor importantísima desde que sabemos que las bandas y las trompetas jugaban un papel destacado en los campos de batalla, como en los tiempos de paz, y de ahí que formasen parte de todo cuerpo del ejército del siglo XIX. Igualmente, se destacan sus composiciones musicales, dedicadas a ensalzar a la patria y a valorar los sentimientos de la cultura popular. Entre ellas destacan Las Rosas Pompones, canción nacional, compuesta para voz y orquesta, la Marcha Patriótica El Tunante, el vals Los Ecos de Misti, la Aurora del 5 de enero, la cantinera del Ejército Libertador, himno peruano 2 de mayo. Mariano Bolognesi continuó con su producción intelectual hasta los albores del término de su vida y escribió y reimprimió Música, Principios Elementales en una tercera edición, explicaciones provisionales sobre la enseñanza colectiva con el nuevo método de la lectura. Su inquietud por impulsar la educación y la cultura lo llevó a participar en primera línea en la fundación de nuevas instituciones culturales como la Academia de Bellas Artes en Lima, el 19 de mayo de 1870, de la cual sería su director hasta 1874. En 1876 abre en su casa una academia de música destinada a niños de ambos sexos para que la instrucción musical produzca sus beneficios resultados en la sociedad. La infausta Guerra del Pacífico replantearía todo proyecto de su vida, incluida la Academia de Música, que nuestro personaje debió suspender por el tiempo que ésta durase. Sin embargo, regresó al servicio del Estado y cumplió diferentes funciones. En el año de 1880, mientras el ejército chileno invadía las provincias del sur del Perú, el coronel de artillería Mariano Bolognesi publicó en una Lima aún libre una segunda edición del Prontuario de Instrucción Militar que había editado en 1864, e igualmente publicó las máximas consejas e instrucciones sobre el arte de la guerra, que es el libro que Luis Enrique Camp nos trae en este volumen. Este texto es una compilación educativa en los cuidados previos y durante la guerra, como de las técnicas de la guerra para alcanzar la victoria. Está dirigida a los responsables de la sostenibilidad de los cuerpos en campaña en los tiempos de guerra, como a los jóvenes enlistados en el ejército de reserva para que se preparasen para defender la capital. El libro incluye textos de diferentes autores internacionales correctamente traducidos del inglés, francés e italiano, vistos desde el filtro de sus propias experiencias en el arma de artillería, algunas de ellas añadidas a pie de página. En realidad, la publicación de estos manuales obedeció a su preocupación altruista para preparar a los jóvenes inexpertos en el arte de la guerra para que defiendan su vida y la capital con éxito. Es pues una instrucción de los civiles en el ejército de reserva del Perú. Y al respecto nos dijo el autor, pero el invadido que no puede en manera alguna ser responsable, no debe sujetarse a otra ley que no sea rechazar al invasor a todo trance. Por lo tanto, no solo es libre de usar, sino que tiene el deber de usar de cuantos elementos le sugiera su inteligencia, su astucia, la naturaleza, el arte y la ciencia, la pólvora, el puñal, el veneno y la traición. Todos son buenos y santos medios para rechazar al invasor. Solo una cosa le debe estar prohibida al invadido, el dejarse vencer. Sin embargo, estas dos obras no llegaron a distribuirse a sus destinatarios. Los jóvenes que se preparaban para la defensa del capital del ejército invasor no tuvieron la oportunidad de contar con estos textos, pues desgraciadamente el 7 de junio de 1887, la dictadura, en una carta que
Mariano Bolognesi le dirige a Justiniano Borgoño en junio de 1887, nos hace saber que desgraciadamente la dictadura de Piérola, mediante un decreto, prohibió que dichas obras fuesen distribuidas. Esta frustración para el autor debió ser máxima, ¿no? Sobre todo cuando en la defensa de Lima, desde la batería de Chacra Alta y de las batallas de San Juan y Miraflores, veía caer a su lado los cuerpos inertes de los jóvenes defensores de la ciudad y heridos en combate y la funesta entrada de las tropas chilenas a la capital. En ese sentido, me irrita la preocupación de Piérola desde un primer momento en el poder, luego de su revolución, cuando se preocupó mucho más por atender, ¿no?, los reclamos de sus antiguos socios crediticios que a los cuerpos del ejército, que se veían totalmente debilitados. Piérola, antes de atender las necesidades primarias de quienes estaban defendiendo al Perú en primera línea, consideró indispensable procurar fondos en donde fuese posible pagar la deuda externa para corregir, según él, la desfavorable condición en que se encontraban nuestros acreedores con un verdadero daño suyo y del crédito de la nación. En realidad, durante todo el periodo de la guerra, el gobierno central se preocupó más por velar por sus relaciones financieras con el extranjero antes que preocuparse por ganar la guerra a través del cuidado cotidiano de los militares que defendían nuestro suelo de la invasión extranjera. El propio Francisco Bolognesi fue una víctima de ello. En realidad, la publicación y distribución de estos textos de Mariano Bolognesi hubieran sido de una gran utilidad para los jóvenes voluntarios defensores de la patria en las trincheras de la capital, ¿no? Sin embargo, ello no pudo ser posible. Mariano Bolognesi es un hombre sorprendente, de múltiples facetas: militar, músico, maestro, padre de familia y gran divulgador cultural en la ciudad. Se declaró demócrata, respetuoso de la Constitución y de las leyes, que a su entender no se podían cambiar de acuerdo con la voluntad de los caudillos. Su vida nos deja muchas lecciones ciudadanas para el presente, sobre la base de la construcción de una vida, sobre la verdad, el altruismo y el amor a los otros a través de la justicia y la belleza. Mariano Bolognesi, si bien a diferencia de su hermano logró salvar la vida, también es un verdadero héroe civil y militar. Y escucharlo hablar desde su interior a través de este libro que nos presenta Luis Enrique, nos llena de esperanza en este Perú, en el que las lecciones desde el civismo, el servicio y el respeto a la Constitución y las leyes nos deben volcar a pensarlo y a actuarlo desde los valores en favor del bien de todos. En síntesis, este héroe militar y civil nos encandila por su amor al país, por su honestidad y deseo de lograr en el Perú el bien común que él condensó en estas palabras. Basta de farsas peligrosas, basta de malgastar el tiempo, manos a la obra. Muchas gracias, Luis Enrique, por este libro. Muchas gracias, doctora Miriam, por sus palabras. A continuación, vamos a presentar a Luis Enrique Camp, quien es el que ha hecho el estudio y la edición de este libro. Luis Enrique Camp es cineasta e investigador histórico, tiene una maestría en el King's College de la Universidad de Londres y es profesor universitario de cine documental y de ética. Dirige talleres de producción de documentales en el Perú y en el extranjero. Es director del proyecto Podcast, Dicho en el Perú. Ha publicado El corresponsal del Huáscar, así como también El morro de Arica, la resistencia del periodismo peruano durante el cautiverio de Tacna y Arica. Ha recibido la medalla de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú en el 2017 y el diploma al mérito por la promoción de la historia del Perú por la Academia Nacional de la Historia en el 2019. Pasamos a continuación con Luis Enrique Camp.
Muchas gracias, Janet. Buenos días. Muchas gracias al Proyecto Especial Bicentenario por la organización del Congreso Nacional de Historia y por darnos la oportunidad de compartir en estos momentos el proyecto de edición del libro de Mariano Bolognesi. Gracias, Juan Miguel, por tus palabras y al Centro de Desarrollo Editorial de Contenidos por creer en este proyecto. Y doctora Miriam Salas, muchas gracias por sus palabras, por el prólogo del libro y por el apoyo que siempre me mostró desde que le presenté el proyecto de Mariano Bolognesi. También al Ejército del Perú por brindarnos las facilidades de acceso al Archivo General, donde pudimos revisar el expediente militar de Mariano Bolognesi, en donde pudimos ver todo el proceso que tuvo este libro desde su concepción, pasando por la impresión, la frustrada distribución, y luego cómo él, después de la guerra, intenta hacerlo llegar al ejército que se estaba reorganizando, y cómo luego los dona a la Guardia Nacional en 1894. También quisiera agradecer a la señora Ana María Bolognesi, tataranieta de Mariano Bolognesi, quien me permitió acceder al archivo familiar, fotográfico y documental, que hemos podido añadir como anexos a la publicación que estamos presentando hoy, y al Instituto de Estudios Históricos del Pacífico por las facilidades de acceder al ejemplar que ellos conservan del libro Máximas, Consejos e Instrucciones para el Arte de la Guerra, en parte, ¿no? Porque hay algunas hojas que están dañadas y otras que se conservan bien en la Biblioteca Nacional. Voy a compartir una presentación que vamos a poder apreciar algunas fotografías. Bien, ahora sí, creo que se ve pantalla completa, Janet, me parece que sí. Sí, bien. Bueno, esta nueva edición del libro de Mariano Bolognesi, Máximas, Consejos e Instrucciones para el Arte de la Guerra, se está realizando 140 años después de su primera edición, ¿no? Que él preparó para la defensa de Lima y que se realiza en enero de 1881, el 13 y el 15 de enero, son las batallas de San Juan y Miraflores. Esta información, como mencionó la doctora Salas, no llegó a sus destinatarios por una orden, un decreto inconsulto, él dice en su expediente militar, de la dictadura de Piérola. A pesar de que sus jefes, los jefes de Mariano, lo animaron para que hiciera una reedición del libro Prontuario de Instrucción Militar que él había publicado en 1864, y de esta nueva publicación que él tenía ya en mente, pero que los sucesos de la guerra catalizaron este proyecto para que él lo pusiera en marcha con su propio peculio. Y luego este decreto que impide su distribución, él va a guardar los 600 ejemplares de cada uno de estos libros, tanto del Prontuario de Instrucción Militar como el de Máximas, en su domicilio, durante los años de la guerra. Aquí comparto la primera página de esta primera edición, realizada en 1880. Mencionamos que se imprime después de la batalla de Arica, que es el 7 de junio de 1880, porque en el prólogo él menciona la frase inmortal, ¿no? de su hermano Francisco, que pelearemos hasta quemar el último cartucho. Aquí cito unas frases de Mariano Bolognesi de su prólogo. Dice: la obra no es completa en ninguna de las materias que trata,
porque para ello hubiese sido menester traducir los numerosos volúmenes que encierran sus detalles, pero contiene aquellos puntos que todo militar debe tener siempre presente como dictados por los hombres más eminentes que han escrito sobre la materia. Efectivamente, el manual incluye consejos, máximas y consejos para las distintas armas de infantería, artillería, caballería, intendencia, inteligencia. Son como principios que deben tener en cuenta los oficiales que se estaban incorporando al ejército de reserva. Dice aquí: ojalá que mi trabajo, que no es otro que el de simple traductor y compilador, pueda ser útil en algo no solo a la numerosa y patriota juventud que hoy se apresura a tomar las armas en defensa de la patria, sino a aquellas personas que, sin pertenecer a la carrera, desean con ciertas luces juzgar de lo que en el día nos preocupa justamente a todos, es decir, la guerra hasta quemar el último cartucho, u obtener amplia satisfacción. Bien, eso es el prólogo, parte del prólogo del libro de Mariano Bolognesi. Él menciona que había recopilado información de autores del inglés, francés e italiano, pero copia el título de una publicación de un militar norteamericano, que es el capitán Delany. Y él menciona que en la parte dedicada a la artillería es un aporte de su trayectoria, ¿no? Como coronel de artillería, como fue, igual que su hermano. Aquí comparto el índice de la publicación que estamos presentando hoy con los ítems que da Mariano Bolognesi en su obra, ¿no? Por ejemplo, las largas marchas que tienen que hacer los ejércitos, las precauciones que hay que tomar en la vanguardia, en los flancos, los bivacs. También, por ejemplo, él habla de la dieta que debe tener el soldado, mencionando el peso de carne o de arroz o de papa que debe tener, ¿no? Entonces, es bien detallado en ese sentido. Las rondas, los centinelas, qué pasar si se captura a un sospechoso, por ejemplo, cómo poder identificar si realmente es un agricultor, un campesino o es un espía, ¿no? Dice, por ejemplo, que un truco es decirle que se quitara la ropa, y si la ropa interior era de color blanco, o sea, era limpia, entonces era un espía, ¿no? Va dando de ese tipo de consejos. Cómo tratar a un parlamentario, ¿no? Recordamos al parlamentario chileno que va a solicitar la rendición a Francisco Bolognesi, y es verdad, tiene todo un protocolo, ¿no? Que tiene que ir con una corneta, una bandera de color blanco. Bien. Cómo debe ser las evoluciones, los escuadrones de caballería cuando van a cargar a un batallón de infantería. Es muy interesante para todo aquel actualmente, ¿no?, lector interesado en cómo se hacía la guerra en el siglo XIX, fines del siglo XIX. Y por supuesto, como un material de consulta o de formación, ¿no?, imprescindible para los jóvenes que se incorporaban a ese ejército de reserva, que iba a defender la capital primero y luego en la campaña de la Breña. Cómo pasar los ríos, los desfiladeros, qué precauciones tenían que tomar. Bien, además, este libro incluye diagramas hechos por el mismo Mariano Bolognesi que ayudan en la comprensión de los contenidos, ¿no? Tiene 11 diagramas. Este es el libro Prontuario de Instrucción Militar, que él publicó en el año 1864, 2 años antes del combate de Angamos, porque fue instructor en el cuartel de la Guardia Nacional en el Callao. Entonces, es un libro muy interesante que va a informar, a instruir cómo debe actuar en guarnición o en marchas, o en teatro de operaciones,
desde un soldado hasta un coronel. Va yendo grado por grado, ¿no? Dice, el soldado tiene que conocer esto. El cabo, dice, empieza el capítulo diciendo, todo lo anterior más lo siguiente. El sargento, todo lo anterior más lo siguiente. Y así va el subteniente, el teniente. Muy interesante que este libro fue, de alguna forma, para mí, el inicio del conocimiento de la producción bibliográfica de Mariano Bolognesi. Y entonces ese libro también lo reedita en el año 80. Hace 600 ejemplares del Prontuario de Instrucción Militar en una segunda edición y una primera edición del libro que estamos presentando hoy, Máximas, Consejos e Instrucciones sobre el arte de la guerra. Aquí una imagen, una página, la primera del expediente militar de Mariano Bolognesi, cómo va cada uno de sus ascensos. Él se incorpora al ejército junto a su hermano, Mariano es 10 años menor que Francisco. Aquí un pasaporte del año 77, antes de viajar a Estados Unidos, que está en el archivo familiar de la señora Ana María Bolognesi, que va describiendo físicamente cómo era Mariano, ¿no? La estatura, el color de cabello, y menciona como señal particular un lunar a la altura de la sien izquierda. Él también ejerció antes de la guerra como agregado militar en Estados Unidos, en Washington. Y parte de su producción ya musical, se mencionó, la doctora Salas mencionó, pues que él tiene un gran aporte no solo en el campo militar, sino también en el campo de la música y de la composición. Él realiza en el año 66 este himno del 2 de mayo, que luego tiene una letra de Carlos Augusto Salaverry. Aquí dos obras, La Marqués de Lilliput y Las Rosas Pompones. Aquí el despacho, que lo asciende a coronel efectivo en el año 1894, 4 años antes de que falleciera, hubo una ley donde se ascendía a todos los combatientes vencedores del combate del 2 de mayo. Una fotografía de la casa familiar en Arequipa. A diferencia de Francisco, Mariano nace en Arequipa. Francisco nace en Lima, Mariano nace en Arequipa. Y una fotografía de Francisco con uniforme de oficial de artillería. Una foto de su hija, la hija de Mariano, tiene cinco hijos, ella es Ana Bolognesi Coloma. Esta es foto de su hijo, José Jesús Bolognesi Coloma, que fue capitán del arma de caballería durante la defensa de Lima. La familia Bolognesi estuvo muy tocada por la guerra, ¿no? Francisco, Mariano, José Jesús, y los hijos de Francisco, los 3 hijos que también participan, 2 de ellos fallecen en la guerra. José Jesús sobrevive y luego el siglo XX llega a ser edecán de 2 presidentes. Aquí tenemos una fotografía de Ana Bolognesi Coloma y de Federico Bolognesi Medrano, hijo de Francisco. Ellos se casan y tienen 5 hijos, uno de ellos es Federico Bolognesi Bolognesi. Es padre de Ana María Bolognesi, Loret de Mola. La señora Ana María Bolognesi es quien nos facilitó el acceso al archivo. Una foto de Mariano ya mayor, probablemente en la década de los 90, de 1890. La esquela de su fallecimiento, el 11 de julio de 1899. También hay una nota que informa cómo fue el sepelio, con todos los honores militares, con representantes del ejército y del presidente. Y actualmente descansan sus restos en el cementerio Presbítero Maestro. Debería estar, por su participación en la guerra con Chile, en la cripta de los héroes. Y aquí una portada
la portada del libro que presentamos hoy. Bien, bueno, muchas gracias nuevamente, Janet, y muchas gracias, Juan Miguel, doctora Salas, por acompañarme en este día tan especial, en la presentación de este libro, en este tan importante evento. Muchas gracias, Luis Enrique, por presentar tu libro en el marco del Congreso Nacional de Historia. Agradecemos a todos los participantes por su atención, también a los presentadores, y los invitamos a seguir participando de las siguientes mesas del Congreso. A continuación habrá una presentación de la revista de Indias, así como también en paralelo seguimos con las mesas sobre la Marina y el Ejército. Y en la tarde tendremos muchas más mesas temáticas. Muchas gracias con todos. Buenas tardes. Bicentenario del Perú.